como veis, hoy contamos de nuevo con Ángel Medinilla. Vamos a hablar de feedback, segunda parte. Y aunque no aparezca en esta foto sonriente, pues tenemos a Alex, que se nos ha incorporado. Hola. Muy buena, Ángel. No voy a preguntarte qué tal estás, porque ya veo que estamos bastante felices hoy. Eufóricos, tengo una buena semana, efectivamente. No, estaba diciendo que Alex no hemos sabido cómo decirle que no. Él te ha dicho, ¿puedo participar? Y estoy como... ¿Habéis cambiado hasta el link, cabrón? Sí, sí. He tenido que entrar en el Zoom para encontrar el link. Pero bueno, y como además es el jefe, pues, pues nada, Sí. nos hemos aguantado. Oye, pues un placer, un placer. Bueno, mira, pues voy a aprovechar porque Alex contaba que estábamos esta es nuestra tercera conversación y en la segunda vimos que no se utilizaba mucho la parte de preguntas para luego la última 15 minutos de esta conversación. Así que, si sois nuevos, pues que sepáis que esta conversación son 30 minutos en la que estaremos hablando de feedback con Ángel y que nos guardamos 15 minutos para todas aquellas preguntas que nos hagáis. Súper interesante si nos hacéis las preguntas en la sección correspondiente. Si nos las dejáis en el chat, prometemos intentar no perderlas y recuperarlas. Y sobre todo, pues oye, si el chat lo utilizamos para intercambiar pareceres, comentarios y apreciaciones, pues genial. De hecho, Sergio, te interrumpo un segundito para decir ¿Sí? que ya hay una persona que ha clicado en preguntas y respuestas y ha preguntado, no pude atender a la primera sesión. Mandaréis el enlace para poder verla, gracias. Creo que está ya subido, ¿verdad, Sergio? Sí. Si quieres ahora, Ángel, cuando te dé paso, aprovecho para copiar aquí en el chat el enlace a la primera conversación que tuvimos sobre qué es feedback y qué no es feedback, y así que nadie se lo pueda perder. Y siguiendo con la primera conversación, prometimos que íbamos a hablar de, bueno, cómo crear una cultura de feedback, ¿no? Y para ello hoy, pues, oye, tres puntos sobre los que conversar. ¿Qué significa una cultura de feedback? Que yo creo que Ángel es un buen punto de partida. Elementos a tener en una cultura de feedback. Y bueno, 3 tips, 3 ideas, 3 checks que tendríamos que hacer para saber si estamos listos o no estamos listos para tener esa cultura de feedback e implementarla en nuestra organización. Así que, sin más, Ángel, como eres el gran protagonista, voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si quieres recordar qué es feedback o qué no es feedback de lo que hablamos, o si quieres directamente, ¿qué crees que es una cultura de feedback o qué entendemos por cultura de feedback? Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias por tenerme, me encanta y sabes que siempre me lo paso súper bien. Voy a empezar con algunas cosas que estuvimos describiendo en la charla anterior y es qué es el feedback, qué no es el feedback, ¿no? Es decir, cuando yo te digo, es que esto yo lo haría de tal manera, eso no es feedback. Eso, bueno, en un momento dado hay una información que está recibiéndose ahí y que yo puedo utilizar de alguna manera para mejorar, pero eso es una opinión, ¿no? Yo lo haría de aquella manera, bueno, pues yo no. Y entonces, pues no me está diciendo nada de mí, me está hablando de ti, ¿no? Entonces, para mí, feedback, el sentido original viene de la teoría de sistemas, básicamente, y es para yo poder maniobrar, para yo poder conducir un coche, necesito retroalimentación, es decir, yo hago cosas y tengo que ver cuál es el resultado de esas cosas. Si no me viene la información de qué ha pasado cuando yo he hecho esto, pues no sé si esto que he hecho está bien o está mal. Y ahí es donde podemos hablar de feedback. Lo que pasa es que luego en una cultura de feedback probablemente habrán momentos en los que yo te tenga que dar una opinión y habrá momentos en los que haya un conflicto de pues yo lo haría así. Y eso es otra cosa, pero también lo vamos a tener muy anexo a la parte del feedback. Sí, es verdad que hoy en día, bueno, pues vía literatura y vía todo lo que estamos viendo de acompañamiento de personas, coaching, crecimiento personal, gestión de rendimiento, miles de cosas, pues se ha glorificado mucho esta palabra feedback. Para mí el feedback es una parte de la cultura de feedback. Hay muchas más cosas, ¿no? Hay una gestión emocional, hay un montón de cosas que estuvimos viendo en la primera charla, ¿no? Entonces, lo primero es esto. Feedback es toda información que me permite a mí saber esto que yo he hecho, cómo ha impactado y cómo lo puedo mejorar. A la gente habla de feedback positivo o negativo. Bueno, es que si la gente dice, me vale, porque hay veces que yo digo, oye, ¿qué te ha parecido? Me encanta. Bueno, feedback positivo, pero realmente ¿qué he aprendido? ¿Que lo estoy haciendo bien? Bueno, pues lo voy a seguir haciendo igual. Que no está mal, ¿no? Ya es un aprendizaje. Esto que hago está bien. Pero es que yo lo quiero hacer mejor. Entonces, para poder hacerlo mejor, dime qué puedo hacer mejor. Incluso si voy a dar feedback positivo, pues a veces el decir, oye, te encanta, pero ¿qué es específicamente lo que te encanta? No todo. Pues es muy poca información, ¿no? Bueno, pues ahí en próximas charlas espero que podamos ir entrando en detalle de cómo construir feedback tanto positivo, entre comillas, como negativo, entre comillas. Para mí el feedback negativo no es negativo, es, oye, ha pasado esto, ha habido tal impacto, pues no me había dado cuenta. Entonces, todo feedback, positivo o negativo, es constructivo, ¿no?
Y entonces, cultura de feedback. Bueno, pues una de las cosas que está ocurriendo es que cuando estamos estudiando empresas que tienen muy buenos resultados, esto es como yo lo entiendo, tú ahora, Alex, y Sergio también, decidme si lo veis así. Pero yo creo que una de las cosas que ha pasado es que cuando empezamos a estudiar a los sospechosos habituales, es decir, cuando empezamos a estudiar un Netflix, un Facebook, un Uber, bueno, Uber no sé el mejor ejemplo, un Spotify, wow, fuerzas de trabajo súper motivadas, gente súper enganchada, retenciones de empleados increíbles, niveles de talento apabullantes, crecimiento espectacular. Entonces dices, bueno, ¿qué tienen estas empresas que es maravilloso? ¿No? ¿Cuál es la vara de plata? Y al final no es una cosa, son muchas cosas. Y una de las cosas que estas empresas te cuentan es que nosotros tenemos una cultura de feedback. Entonces ahí todos decimos, pues yo quiero 2 de esas. No sé qué son, pero deben de ser maravillosas porque si a esta gente le ha ido tan bien, yo quiero una cultura de feedback. Y por eso estamos ahora todos diciendo cultura de feedback. No sé si lo veis por ahí o no. Sí, bueno, es que es lo que ocurre siempre, Ángel. Al final, cuando ves que una empresa tiene buenos resultados y te suelta, pues eso, frases como es que tenemos una cultura de feedback o es que tenemos una cultura transparente, igual no tenemos todavía la noción de qué implica una cultura de feedback y cómo se llega hacia ese nivel para obtener esos resultados. Entonces tú te apuntas, yo quiero, como tú decías, quiero 2 de esas y media de las de transparente también, si me puedes poner, ¿no? Y me la llevo toda. Y de transformación digital y agilismo. Exactamente. Yo aquí Y sí de que metodología puedo... Yo aquí sí que puedo compartir una cosa que es Sí. interesante sobre la cultura de feedback, que aparte ya no son datos, como dices tú, Ángel, que siempre ponemos de ejemplo, ¿no? Que si a Google, a Twitter, a las que parecen las mejores empresas así de tecnología. Nosotros el año pasado hicimos un estudio muy sencillo de cómo el feedback afectaba a lo que se llama el compromiso de los empleados, el employee engagement. Es decir, al final haces esto también con el objetivo de que la gente esté más enganchada en la empresa, tenga más ganas de trabajar, tenga más ganas de contribuir, de aprender. Y mira, voy a compartirlo. Es solo una imagen que muestra el impacto que tiene el feedback en lo que se llama el compromiso de empleados. Fijaros aquí, lo que hicimos fue medir en más o menos unas 80 empresas el impacto que tenían, esto que llamamos Employee Engagement, que nosotros en Happy Force lo medimos en base a este Happiness Index y otros indicadores adicionales, como el NPS y demás, que hemos compilado en uno para el estudio, siendo 100 lo mejor y 0 lo peor. Y aquí, fijaros, lo que medíamos, que era lo que nosotros podíamos observar, es en qué medida los managers, por así decirlo, intervenían en el proceso de feedback. Es decir, tienen Happy Force, un empleado o una empleada manda un comentario y si la empresa está activa y responde a esos comentarios. Y fijaros la correlación, que ya sé que no implica causalidad, pero es a mayor número de interacciones de los managers a través de la plataforma del proceso de feedback, fijaros cómo las empresas tienen más índice de engagement. Entonces, aquello que comentabas tú, Ángel, de ostras, es que lo hacemos porque lo hace Netflix. Nosotros en empresas que no son Netflix, que tenemos clientes de todo tipo, desde empresas de tecnología a empresas industriales de las que estoy súper orgulloso, porque parece que esto solo sea fuero, ¿no? de los frikis, y que vayan empresas industriales que sacan un partido y hacen un uso brutal de feedback, como por ejemplo Dr. Schneider o empresas similares que se dedican a la automoción. Y fijaros que el impacto es a más interacción por parte de la empresa en el proceso de feedback, más percepción, digamos, de satisfacción, de compromiso, de engagement, llamémoslo como queráis. Así que es un concepto que les da para otro webinar, pero eso es la realidad de lo que hemos medido. Entonces yo creo que merece la pena hablar de esto e implementarlo, ¿eh? Súper bueno, Alex. Y ahí te voy a devolver la pregunta que nos hacía Sergio. ¿Qué diferencia hay entre dar feedback, dar buen feedback o tener una cultura de feedback? Mira, la cultura de feedback, en este sentido, dar feedback en cierta manera es muy sencillo y muchas veces, sobre todo los jefes, estamos muy acostumbrados a dar feedback, es a decirles a los demás lo que hacen mal. Pero eso no es precisamente una cultura de feedback. ¿Y por qué no has hecho lo que yo te dije que hicieras? Exactamente. Cuando vives en una cultura de feedback, lo que te das cuenta es que realmente lo que es una cultura de aprendizaje y de mejora. Y lo que se ve el feedback es como el mecanismo básico para conseguir este aprendizaje y esta mejora. Entonces, automáticamente hay aparte lo percibes, todo el mundo tiene, digamos, la guardia baja. Por defecto, cuando alguien te dice algo que no te gusta, la interpretación primera es, ostras, me está diciendo esto no para molestarme, sino para aprender.
Y eso es, yo creo, un gran indicador de cuando tienes una cultura de feedback, que es en todas estas interacciones, el modo, digamos, por defecto de las personas es, cuando me dicen algo que no me gusta oír, la primera interpretación es, hombre, esto me lo dicen para ayudar. Cuando no hay una cultura de feedback, tu modo por defecto es la defensividad, ¿no? Es decir, ostras, me tengo que defender y justificarme. De hecho, estás contando esto, y voy a ver si consigo el prodigio de contar esto en 2 minutos, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y queremos hoy hacer una cosita en plan píldora, pero me estoy acordando mucho de un libro que a nosotros nos encanta y que hace ya mucho tiempo que leímos, que es el de Delivering Happiness, ¿no? De Tony Hsieh, toda la historia de Zappos, y el modelo que ellos hablan de cultura, ¿no? Y estoy pensando en el Tribal Leadership ahora mismo, disculpadme, porque tienen las dos cosas mucho que ver, ¿no? El Tribal Leadership, el liderazgo tribal, y cómo ellos hablan del modelo que tenemos muchas veces en muchas empresas, donde lo que tenemos es jefes que son empleados o personas nivel 3, es decir, la frase del nivel 3 es yo soy el mejor y vosotros no, es aquella persona que ha ido ascendiendo porque ha tenido un muy buen rendimiento, muy buenos resultados, y entonces su tendencia es decirle a todo el mundo cómo tiene que hacer las cosas. Y además tiene todo el sentido del mundo, porque es hacerme caso a mí, que soy el experto en esto. Es decir, yo he llegado a donde estoy precisamente porque soy muy bueno en esto. Entonces, hacerlo como yo os digo, es el modelo capataz de fábrica, que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? El capataz es el obrero más especializado que está formado, etc. Ángel, disculpa un segundo, es que viene al caso, como dice Carlos Rever, que nos ha enviado un mensaje, este tipo de personaje, en vez de dar feedback, dice que da por el feedback. Dar por el feedback. Vale, entonces, claro, pero precisamente me quiero apoyar en esto porque tú dices, a lo mejor esta persona da feedback y a lo mejor esta persona se concentra en, incluso va a seminarios, vamos a cambiarle un poquito la cara porque hemos puesto aquí al hombre malo de la corbata, que siempre es el que pinto, ¿no? Pero vamos a intentar poner a un señor que lo que está es al contrario, intentando decir, ¿cómo consigo que mis queridos empleados trabajen lo mejor posible, ¿no? Entonces yo estoy, venga a darle feedback, pero se lo toman mal. Y yo venga a darle feedback y entonces voy a cursos de cómo dar buen feedback. Bueno, pues para mí esta no es el nivel al que tenemos que aspirar de cultura de feedback. En Tribal Leadership lo que te decían es, en las empresas de liderazgo tribal, el liderazgo es muy distribuido y la labor de los líderes es interconectar a las personas, ¿no? Lo que distingue a la empresa de nivel 4 no es yo soy el mejor y vosotros no, es somos los mejores. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que te dicen es lo importante de la construcción de tríadas, ¿no? De conexiones. Es decir, mi labor como líder es ir conectando a las personas entre ellas. Porque el tema es que yo aquí, si en el primer caso quito a la persona de en medio, la estructura se derrumba, porque de repente no hay conocimiento. Sin embargo, en la estructura de la derecha, quites el nodo que quites, es una estructura cristalina, la empresa permanece. Entonces es un modelo antifrágil, es un modelo pensado para resistir a cambios, a incertidumbre. El primer modelo tenía sentido cuando una fábrica duraba 80, 90 años fabricando lo mismo. Hoy en día, con el tipo de organizaciones que tenemos, necesitamos este tipo de cultura. Y claro, si esto es así, ya no es yo como jefe aprendo a dar feedback a mis empleados, es todo el mundo en la empresa tiene que entender cómo dar feedback hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y ahí es donde yo empiezo a entender que hay una cultura de feedback, no simplemente un feedback bien construido, un feedback bien dado. En este sentido, Ángel, que hablábamos el otro día al prepararlo, para definir qué era una cultura de feedback, ¿no? Y yo te comentaba que para mí una cultura de feedback es esa organización que permite a los empleados entendemos managers, líderes y empleados, a poder dar feedback en cualquier momento sobre qué hace bien, qué no hace bien un compañero y que este no lo sienta como un ataque, que un poco va alineado a lo que decía Alex, ¿no? Sino a un aprendizaje o una ayuda. Y eso es quizás lo que es crear una cultura de feedback, ¿no? El tener esa libertad. Claro, y además eso, entendido como que no se trata de que los managers aprendan a hacer esto, es una cosa de todo el mundo tiene que aprender esto, ¿no? Una de las cosas que también aprovecho, porque además sabéis que cuando pongo dibujitos suben las valoraciones un montón, así que dibujitos. Entonces, suelo hacer un diagrama, que este me lo tengo ya había medio preparado, estaba garrapateando mientras empezábamos, y digo, mira, la gente piensa que el feedback es, bueno, pues yo aprendo a dar feedback en esta dirección, feedback. Y ya está, si aprendo a dar feedback, pues ya tengo cultura de feedback. Digo, no, o sea, vamos a ver, primero, número 1, el primer punto que tienes que trabajar es el que dijimos en el primer vídeo, que es el unconditional positive regard, es decir, todo el mundo cuando da feedback lo da desde una perspectiva de, tío, te quiero un montón y precisamente por eso te quiero ayudar, o te estoy dando feedback para decir, el otro día me dejaste mal delante del jefe, pues hoy te digo, esto lo has hecho mal, o estoy fastidiado porque no estás haciendo las cosas como yo te he dicho.
Entonces, lo primero es una parte muy personal, que abre muy hacia adentro. Y esto es una primera parte que todo el mundo tiene que trabajar, una autogestión emocional, ¿vale? Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a construir buen feedback cuando ya sabemos que viene desde un sitio bonito, ¿no? Oye, esto te lo digo desde un sitio súper bonito, pero te digo esto y te lo digo lo mejor posible. Lo tercero que tienes que empezar a trabajar es que las personas reciban el feedback y lo reciban entendiendo que hay una curva, que esta la cuenta muy bien el Alex, de decir, oye, siempre cuando te dicen, pues es que yo esto no lo veo muy bien, lo primero que hay es, ¿cómo? Ah, no, mi trabajo, me lo están criticando. Y luego hay un momento de, no, me justifico, no, pero es que tú no entiendes. Y luego empieza a decir, bueno, quizá la verdad es que tiene un poco de razón. Entonces, hay que entender, ahí viene otro punto de autogestión emocional de la persona que recibe, saber que ahora mismo te están surgiendo un mecanismo de defensa del ego y que es normal, que eso, si lo observas bien y lo trabajas, va a desaparecer y van a aparecer aprendizajes, ¿no? Ahí es donde ese libro que también hemos leído, que es el del Thank You for the Feedback, ¿no? Ese libro en el que te hablan de cómo trabajar un feedback que te ha llegado mal construido, incluso a lo mejor con mala idea, ¿no? Y sin embargo tú dices, bueno, pero a lo mejor puedo aprender algo de aquí, ¿no? Pero es que seguimos. Está el aprender a ofrecer feedback. Y no siempre la persona a la que le ofrezco feedback me va a decir, sí, dame feedback. Es decir, no hay que enseñar a la gente a, oye, cuando te quieran dar feedback, tú di que sí. Hay momentos en los que dices, mira, hoy no estoy para feedback. Hoy no tengo la cabeza para nada. Entonces yo digo, oye, Alex, tengo un feedback para ti, ¿lo quieres? Y a lo mejor Alex me dice, mira, no, hoy no. Hoy tengo Hoy entre déjame mil. ir. Hoy no, efectivamente. Entonces lo primero es aprender a ofrecer feedback. ¿Quieres feedback? Y hay otra cosa más, que es aprender a pedir feedback. Oye, dame feedback, no esperar a que te lo ofrezcan, ¿no? Como todavía no es diciembre, no me toca evaluación de rendimiento, por tanto, en febrero no espero que me den feedback, porque todavía ya me pusieron los objetivos en enero, pues hasta diciembre no me dan feedback. No, es decir, hay días que tienes que decir, oye, ¿lo estoy haciendo bien o no? Yo tengo la sensación de que todo va muy bien, pero hay algo que puedo hacer mejor. ¿Qué haríais distinto, no? Entonces, fijaos cuántas flechitas. Hay alguna más que podríamos pintar, ¿no? De hecho, incluso creo que se me ha olvidado aquí una antes. Vamos a cambiar la numeración, 1, 2, 3. Esta sería la cuarta, quinta y sexta. La cuarta sería agradecer el feedback. Aprender a decir, oye, gracias por este feedback que me has dado. Y además, gracias no solamente un gracias genérico, sino, mira, gracias porque me sirve para darme cuenta de esto y de esto. Y entonces la persona que ha ofrecido feedback dice, ostras, Pedrín, ha servido para algo. No es como, gracias por ese feedback que has dado, ¿no? Entonces la gente dice, hostia, la última vez que doy feedback. Entonces, si queremos crear una cultura de feedback, fijaos la cantidad de, tenemos 6 líneas de trabajo que podemos trabajar. Cada una de estas da casi para un seminario aparte. No estoy intentando vender 6 seminarios, pero oye, si me los queréis comprar, encantado. Yo me dedico a esto, perdón. ya he hecho dibujines. Fíjate, yo creo que Ángel es muy bueno el dibujo que has hecho porque creo que respondías al... Todos mis dibujos son buenísimos. Tío. En eso es verdad, en eso es verdad. Un día podrías poner... Un día podrías poner cómo aprendiste, aunque fuiste autodidacta, pero yo te pregunté, oye, ¿y dónde puedo aprender a hacer estos monigotes? No, Creo que lo pero podrías poner. es que lo sigo sin entender, porque hay un montón de gente que me pregunta, oye, ¿y cómo puedo aprender a dibujar como tú? Y yo hay veces que le digo, perdona un momentito, ¿tú has visto mi dibujo? ¿Que ¿Cómo se aprende a hacer esto que estáis viendo en la pantalla? ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Es una broma colectiva que estáis haciendo todos para reíros de mí o qué es esto? Pero bueno, sí, sé que funcionan bien, Hacía mucho tiempo que no hago PowerPoints, ni Keynote, ni nada, ¿no? Todo lo hago dibujando y tal, y la gente se lo pasa muy bien, y yo me lo paso fenomenal, que es clave también. Perdón, volvemos a lo que estaba diciendo. 6 componentes de crear una cultura de feedback. No solamente aprender a construir feedback bien, es que eso al final nos lleva a esas culturas de nivel 3 todavía de tribal leadership de yo soy el manager, mi feedback está bien construido, por tanto, ¿por qué no somos todavía esa empresa con un 100% de engagement? Y la gente venga a recibir feedback que no han pedido, lo están recibiendo emocionalmente mal, no están agradeciendo ni están diciendo esto es lo que he aprendido, no lo están pidiendo, entonces al final no tienes esa cultura. De hecho, o sea, hay algo que por la experiencia que vivimos en Happy Force cuando hablamos con clientes, ¿no? Y que te dicen, oye, no, pues es que estamos creando una cultura de feedback. Yo creo que hay un elemento importante que siempre olvidan, que es el management, el líder o como queramos la palabra que queramos poner, ¿no? Siempre estamos pensando en el empleado, ¿no? En cómo va a dar el empleado feedback o si va a saber dar feedback o a ver qué tipo de feedback va a dar, ¿no? O sea, estamos como muy obsesionados en esa parte y siempre olvidamos como el rol del líder, ¿no? Del manager, que yo creo que es el rol más importante para que esta cultura de feedback tenga éxito, ¿no? Porque
al final una cultura de feedback rompe ciertas barreras, ¿no? La barrera de que el feedback ya no viene de arriba abajo solo, sino que es un feedback, vamos a decir, 360, o que viene de arriba abajo, izquierda a derecha o derecha a izquierda, y que cómo ese líder o cómo ese manager integra ese feedback en sí mismo y no lo ve como un ataque, ¿no? Y creo que ese rol, que es el más importante, siempre es el que se obvia desde recursos humanos cuando se quiere crear una cultura de feedback. Sobre todo cuando quieres crear una cultura de feedback que encima quieres hacerla a través de una herramienta, ¿no? Valga aquí el momento publicidad de que con Happy Force puedes crear esta cultura de feedback con los empleados y una cultura transparente, pero creo que es un buen momento el crear esta cultura de feedback también para empoderar o para dar ese empoderamiento a los managers, que siempre estamos hablando desde recursos humanos, desde las organizaciones, ¿no? Que los managers son o tienen un empoderamiento para gestionar personas, para gestionar feedback, pero que luego, en cierto modo, hay barrera para conseguirlo, ¿no? Entonces, creo que es importante, o sea, el dibujo a mí que has hecho, más que el dibujo, la explicación, creo que engloba bastante bien, ¿no? Todos estos elementos que habría que tener en cuenta en relación a una cultura de feedback. Pero fíjate que, si quieres, nos quedan 9 minutos. Podríamos pasar al último punto, que es como los tips a tener en cuenta para ver si estoy listo o no estoy listo para esa cultura de feedback, ¿no? Yo tenía aquí 3, no sé si son estos 3 checks, los comparto contigo, Ángel, y con Alex, ¿vale? El primer check que tendrías que superar es el aprender a dar feedback, ¿no? Un poco lo que decías. A mí me gustó mucho, creo que lo dijiste en la primera conversación, ¿no? Es como dar feedback desde la honestidad, desde la humanidad un poco, y creo que es este el primer paso que tienes el primer check que te tendrías que apuntar para saber si estás en línea a esta cultura de feedback. El segundo que tenía aquí apuntado, que comentamos, es el aprender a hacernos vulnerables, ¿vale? Creo que es súper importante el no estar, yo creo que como hablábamos, ¿no? A la defensiva de cuando recibimos ese feedback, o a ver qué tipo de feedback me vas a dar, o a ver por qué vienes a darme feedback. Yo creo que hay que aprender a ser vulnerables. Y luego creo que hay que aprender a ser exquisito con el feedback, ¿vale? Creo que para mí serían como los 3 checks iniciales que podríamos marcar para decir, oye, estamos en la casilla de salida, podemos empezar a tener esta cultura de feedback y bueno, y no sé si a llevarme 2 de las que tiene Netflix, pero al menos empezar con nuestra cultura, ¿no? Y de hecho, mira, precisamente acabas de mencionar a Netflix y sabes que una de las cosas que está pasando, por ejemplo, igual que pasó con Zappos, cuando de repente empezaron con el tema de Holacracy y parece como que se han pasado de frenada, y en Netflix lo que ha pasado es que ellos empezaron con esa cultura de feedback que fue muy potente, y lo que está pasando ahora es que hay gente que se está empezando a quejar de que de repente el feedback ya es, la palabra que ellos utilizan a veces en inglés es harsh, ¿no? Es como el feedback empieza a ser duro, empieza a raspar. Y entonces la gente que le dices, oye, tío, es que estás dando un feedback muy violento, muy duro, muy agresivo, no sé cuál es la palabra exacta para decirlo, pero erosivo, ¿no? Podría ser una palabra, ¿no? Sí. Entonces se encogen de hombro y te dicen, es que tenemos una cultura de feedback. No, cuidado, ahí es donde hemos dicho, oye, lo que tú has dicho de ser exquisito y no abusar de esa vulnerabilidad. Es decir, tienes una persona a la que le puedes estar haciendo daño y además se está poniendo en situación de, me podrías hacer daño si quisieras. Y vas tú y le haces daño y además dices, para que aprenda. Wow, pues nos hemos pasado de frenada, ¿no? Una cultura de feedback no debería de ser la excusa para permitirnos decir cualquier burrada que se nos ocurra, porque es que somos una cultura de feedback, ¿no? Eso es como el que dice, no, yo es que soy una persona que va de frente y dice las cosas a la cara y dice, no, tú eres un mal educado. Sí. No, eso no es una virtud, el hacer daño a la gente, sí, con lo que tú dices. Porque... Y alguien... Perdón, Alex. Y lo que quería decir es que además, fíjate una cosa, sí, en el tema del feedback, que hay 2 partes implicadas habitualmente, cada uno digamos que tiene el 100% de la responsabilidad. Es decir, si tú le quieres dar feedback a alguien, tu objetivo último es que las cosas mejoren y aprendan. Por lo tanto, depende de cómo empaquetes ese feedback, que facilites a la otra persona procesarlo o no. Y luego, por supuesto, el que recibe feedback también tiene el 100% de la responsabilidad, en cierta manera, de decir, oye, si a mí me dan un feedback, aunque no me guste cómo me lo han dado y no me lo pongan fácil, pues también es trabajo mío quitarle la paja y coger realmente el mensaje, ¿no? Sí, y más cuando los dos trabajan
para facilitar la situación es cuando tenemos esa cultura de Correcto. feedback. Y alguien en el chat dice, hay que dar feedback constructivo. Yo soy de los que digo, cuidado, porque también seamos críticos. Hay veces que yo puedo llegar y decir a un restaurante, oye, pues la sopa no está buena. Y entonces te dicen, bueno, pero ¿y tú cómo la arreglarías? Y digo, no sé, yo no soy chef. Ah, pero entonces no es feedback constructivo. Bueno, pues entonces no digo nada. Pero es que la sopa no está buena y al cliente no le está gustando. Ese feedback a lo mejor no construye en el sentido de que no te estoy diciendo cómo arreglarlo, pero es información válida de decir, oye, estoy haciendo una sopa que no le está gustando a los clientes. Ah, pero es que ese feedback es muy destructivo. Bueno, pero es que yo quiero saber ese feedback cuanto antes. Claro. Y no lo digo para herirte, te lo digo para que sepas que hay un problema. Yo no sé cómo arreglar ese problema. No necesariamente tengo que ser la persona que te digo cómo hacerlo. Volvemos a una cultura de nivel 3. A mí lo del feedback constructivo, a veces digo, cuidado, no será una trampa para decir, no, hazlo como yo te digo, ¿no? Porque te estoy haciendo un feedback constructivo. Y también a veces es la excusa que damos para hay una falta de vulnerabilidad. Entonces, no demos feedback que pueda herir. Entonces, la gente va como pisando cascaritas de huevo y entonces no podemos tampoco. Entonces, es un equilibrio interesante, ¿no? Entre decir, creo que es importante que sepas esto y necesito que lo recibas sin maldad y ese punto de, bueno, pues ya digo lo que me da la gana porque como tenemos cultura de feedback. Por eso para mí, Sergio, todos los puntos que has dado me parecen buenísimos. Jugaría un poco con el orden, pero es muy complicado. Porque yo diría, lo primero, trabajar la autogestión emocional del que emite y del que recibe. Pero es que, claro, la autogestión emocional es un trabajo de décadas, macho. De décadas. Sin embargo, construir buen feedback, pues te dan unos tips y entonces, pues en un seminario de una tardecita, pues ya sabemos todos cómo hay que construir primero el hecho, segundo cómo me he sentido y tercero petición, tada, certificado en feedback. Lo bueno es que si empezamos a trabajar, una de las cosas que hablaba el otro día con Alex es el tema de quiero hacer una charla algún día de hacks del lenguaje para cambiar tu mente y tu liderazgo, ¿no? Varias cosas como por ejemplo dejar de decir, pero dejar de decir es que, entonces son cosas que te cambian mucho la manera de pensar y lo bueno es que si empiezas aprendiendo a dar feedback sin hacer juicios, dar feedback centrándote solamente en los hechos, dar feedback haciendo una sugerencia, eso te va a cambiar mucho tu parte interior te va a ir haciendo trabajar tu autogestión emocional. Entonces, bueno, pues sí, lo primero aprender a dar feedback, porque lo primero en realidad debería de ser aprender a autogestionar tus emociones, pero como eso te va a llevar un montón de tiempo, empieza aprendiendo a construir un buen feedback y mira cómo ese trabajo de construir un feedback que no sea un juicio, que no ofenda, que realmente le sirva a la otra persona, te obliga a mirarte hacia adentro y decir, ¿es esto lo que estoy queriendo hacer ahora mismo o realmente lo que estoy diciendo es todo es una mierda y nadie me hace caso? En cuyo caso no es un problema de feedback, es otra cosa. Hay una parte aquí, Ángel, como base también. Esta parte de trabajar autogestión emocional, por supuesto, como tú dices, yo creo que es un trabajo de largo recorrido que tendríamos que hacer todos de manera individual, que eso tendría que estar bien metido desde el colegio. Al margen de esto, yo creo que como organización, lo que es básico para que haya un proceso o sea, una cultura de feedback, es que tienes que eliminar el miedo del entorno de trabajo. Es decir, donde hay una persona que tiene que defender su puesto de trabajo, no puede dar y recibir feedback de manera honesta ni de manera transparente. Si tú tienes miedo de que en base a lo que digas o lo que recibas pone en peligro tu salario, automáticamente la cultura de feedback desaparece, porque tu prioridad no es aprender, sino es seguir pagando tus facturas, ¿no? Sobre todo porque una de las razones fundamentales por las que hemos dicho al principio que queremos dar feedback y crear una cultura de feedback es para que los empleados estén más motivados. Bueno, pero es que si hay miedo es imposible que exista motivación. Es la antítesis de la motivación, ¿no? En base a esto, recomiendas el asociar el feedback a las revisiones salariales, ¿no? Al performance review, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Claro, pero es que una evaluación de rendimiento no es feedback. Una evaluación es una evaluación. Yo te evalúo. Entonces, pensar el concepto evaluar, ¿no? Es decir, yo evalúo, yo doy un valor. Entonces, toda esa valoración son mis valores, es mi juicio, es una proyección absoluta de cómo te veo yo. Entonces, ahí hay otro temita interesante que es el de la gran vaca sagrada de las evaluaciones de rendimiento, que ya sabéis que son una de mis cruzadas personales, pero es que eso es otra cosa, es otra conversación absolutamente distinta, ¿no? Entonces, totalmente. Por eso, por ejemplo, para mí, una de las features, es muy rápido, Sergio, una de las features que me parece, cuando me contasteis la primera vez Happy Force, lo que me pareció una killer feature fue el hecho de que tú pudieras hacer comentarios y mandar comentarios a la herramienta y que todo el mundo pudiera leerlos sin que nadie supiera quién estaba poniendo el comentario y que la gente pudiera decir, estoy de acuerdo con el comentario, no estoy de acuerdo con el comentario, sin necesariamente decir, Sergio ha dicho que sí y Alex ha dicho que no. Pues ahora Sergio es mi amiguito y Alex es mi enemigo, ¿no? Sino que yo pongo algo y 38 personas me dicen de la empresa, me dicen, no estamos de acuerdo. Yo digo, ostras, pues soy el único que piensa esto, ¿qué está pasando aquí? O pongo algo, los jefes dicen, ¿qué va? Y 180 personas dicen, sí, esto es lo que nosotros sentimos, independientemente de si es verdad o no, ¿no?
Entonces, para mí siempre ha sido una killer feature y tiene mucho que ver con cosas que están preguntando en el chat, ¿no? Que es el tema de la confianza, ¿no? Sobre todo la confianza y el miedo, ¿no? El decir, oye, yo tengo, los jefes muchas veces decimos, mis puertas siempre están abiertas para vosotros, las puertas de mi despacho siempre están abiertas para vosotros. Yo cada vez que escucho esta frase digo, tú tienes despacho con puertas, o sea, es un tío importante. Los demás no, los demás estamos en el pasillo. Entonces ya ahí estás creando una diferencia, ¿no? Que a la hora de eliminar ese miedo y crear esa confianza, regular. Pero luego, por mucho que los jefes digamos, no, a mí me podéis decir lo que queráis porque yo soy muy buena gente, todos los que sois jefes tenéis que ser conscientes de que vosotros camináis por la empresa con 2 pistolas invisibles colgando del cinturón. Que tú no las ves, pero ellos sí. Entonces, no, yo soy súper guay, amigo, yo soy coleguita de mi... Ya, sí. Seguro que hemos llegado a ese punto. Y ha habido gente que cuando he contado Happy Force me han dicho, pero lo ideal no sería que tú pudieras decir abiertamente al director general de la empresa, mira, es que eso que has dicho es una tontunada, por decir un feedback muy mal construido, ¿vale? Y yo digo, claro, sería ideal que le pudiéramos dar collejas al director general, collejas en Colombia, calvazos, ¿eh? Que le pudiéramos dar calvazos al director general, pero es que normalmente no es así y para llegar a ese punto vamos a tener que hacer una progresión. A lo mejor hay un día en el que podemos quitar ese anonimato, pero hoy habilita algo para que la gente pueda dar feedback incluso si tienen miedo de dar ese feedback. Bueno, pues ese es un tip interesante, ¿no? Genial. Oye, si te parece, Ángel, Alex, vamos a dejar, dijimos 30 minutos, vamos a ser exquisitos con el tiempo. Damos por finalizado aquí la conversación oficialmente. Voy a dar un tip para todos los que han llegado hasta aquí, un truco para los que hacéis videoconferencias, cursos y tal, no sé cuánto. No hay nada en las tazas, es un truco que hemos cogido de los stand-up comedies y de los late night shows, ¿vale? De la gente que hace presentaciones por la noche, veis que están todos así como, sí, es por hacerse el interesante, no hay nada, la taza está vacía. Habla por ti, que aquí tengo un Bloody Mary. Yo he visto antes también a Lillo, que estaba Sergio también, que estaba ahí con la taza, estamos todos haciéndonos los interesantes, no hay nada en las tazas, es todo mentira, es todo cartón piedra. No, yo me he tomado ya mi café. Nada. Oye, Ángel, agradecerte el tiempo. Lo demos aquí por cerrar la conversación. Hacemos preguntas. Un placer. Ale, gracias por acompañarnos.